Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos al día número 15 de este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. Como ya sabéis, la idea es analizar 21 serums que cuesten menos de 15 euros que podemos encontrar en Druni y en Primor, pero con unos requisitos extra. Dentro de estos requisitos, por supuesto, se encuentra que no puedo repetir serums que ya haya analizado anteriormente en el canal, no puedo repetir marcas, es una forma de poder aportar también más variedad, y ligado a esto tengo que intentar aportar la mayor gran cantidad de activos y diversidad de productos que se adapten a diferentes tipos de pieles para que todas las personas que estéis viendo esta saga de vídeos podáis encontrar alguno que se adapte a vuestras necesidades. Con todo esto dicho, en el día número 15, vamos a conocer el serum exfoliante de la marca Queshii. Esta marca es conocida por tener un alto porcentaje de ingredientes de origen natural, así que en el vídeo de hoy vamos a conocer en profundidad todo lo que puede hacer este serum por nuestra piel, a qué tipo de piel se adaptaría mejor y por último vamos a conocer un poco el precio para ver si valdría la pena y hacer un poco estas conclusiones finales. Así que si quieres conocer todo sobre este producto, quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Sé que muchos os podréis estar preguntando por qué he vuelto a incluir un serum exfoliante si ya he hablado de varios exfoliantes en esta saga de 21 días. Pero es que este serum exfoliante es especial, es algo distinto y por eso quería hablar justamente de este. Este serum exfoliante es el serum ideal para iniciarnos, para empezar con los serums exfoliantes en nuestra piel. Y es por esto que me parecía interesante. Es un serum que contiene una exfoliación suave, aunque siempre muy importante. Cuando nos iniciemos en el uso de exfoliantes, siempre por favor hagamos una prueba de tolerancia para ver nuestra piel cómo reacciona frente a estos activos. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que este serum lo que tiene de especial es que se considera uno de los serums ideales para iniciarnos en la exfoliación de nuestra piel, y por eso justamente quería analizar este hoy en el canal. En el etiquetado del producto nos resaltan dos activos. Por un lado tendríamos el ácido láctico a un 5% de concentración y luego también el ácido hialurónico. El ácido láctico sería nuestro ácido exfoliante, nuestro alfa hidroxiácido exfoliante, y va a ser el que nos va a ayudar a hacer esta exfoliación en nuestra piel y también el que nos va a ayudar con estas propiedades de unificar nuestro tono, mejorar la apariencia de nuestra piel, la textura, etc. Por otro lado, con el ácido hialurónico ya sabemos que vamos a aportar hidratación y también la mejoría de las pequeñas arruguitas y líneas de expresión. ¿Qué tiene también de diferente este serum? Este serum no tiene un modo de uso habitual como el que os he estado explicando hasta ahora en todos los vídeos, y es por esto también que quería incluirlo. Este serum no es un serum que aplicamos en nuestra rutina y a continuación aplicamos nuestra crema. Este serum requiere aclarado, y es que este serum lo tendríamos que aplicar, dejar actuar durante 10 minutos y retirar con agua. ¿Cuándo tendríamos que aplicar este serum? Bien, lo más importante, en nuestra rutina de noche. A continuación tendríamos que utilizarlo tras nuestra limpieza, es cuando aplicaríamos este serum, dejaríamos actuar 10 minutos y retiraríamos con agua tibia y ya continuaríamos con nuestra rutina. Y muy importante, no deberíamos aplicarlo con nuestra piel húmeda. Después de haber hecho nuestra limpieza tenemos que asegurarnos de secar bien nuestra piel y a continuación aplicar el serum. Además, este serum no es necesario utilizarlo todos los días, únicamente con utilizarlo de 1 a 2 o máximo 3 veces por semana según las necesidades de nuestra piel sería suficiente. Y con todo esto nos vamos a ir al listado de ingredientes, que contiene únicamente 12 ingredientes en total. Recordemos que tiene más de un 98% de ingredientes de origen natural. En segundo lugar tenemos el extracto del aloe vera. Ideal estar utilizándolo y encontrándolo en esta fórmula tan arriba. El aloe vera se caracteriza fundamentalmente por sus propiedades hidratantes, pero especialmente propiedades calmantes, antiinflamatorias, ideal para tenerlo en estos primeros lugares en un serum que contiene ácido láctico. En el número 3 es cuando encontraríamos el ácido láctico. Ya sabemos que es un exfoliante suave, lo hemos visto, y además puede aportarnos otras propiedades como unificar nuestro tono de piel, ayudando a mejorar la apariencia de las arrugas, líneas de expresión, manchas, etc.
Muy importante el tema de los exfoliantes para las personas que hayáis tenido acné, granitos, que se os hayan quedado marcas, que tengáis manchas. No solamente hablamos de este tipo de productos para las personas que quieran mejorar las líneas de expresión y arrugas, sino también para todas aquellas personas que tengáis marcas, que tengáis las marquitas del acné, que tengáis manchas, poder mejorar esto en vuestra piel unificando vuestro tono. Y en el número 5 destacamos la sal del ácido hialurónico, que como ya sabemos es un humectante, un hidratante, y gracias a esta capacidad de hidratación puede ayudarnos a mejorar la apariencia de las arrugas y de las líneas de expresión. Con toda esta información vamos a irnos a conocer el precio y hacer unas conclusiones finales y ver a qué tipo de piel se adaptaría mejor este producto. Y es que este serum cuesta 5,95 € por 30 mililitros de capacidad. ¿Qué podemos decir de este producto? A mí realmente me gusta mucho conocer las concentraciones de los activos, ya lo sabéis, y que además encontramos en segundo lugar el extracto de la aloe vera. Me parece fundamental encontrar esto para poder prevenir así cualquier tipo de irritación, etcétera, ya que tiene este efecto calmante y antiinflamatorio en nuestra piel. Así que dicho esto, este serum me parece muy interesante para aquellas personas que queráis comenzar a utilizar exfoliantes, que no sea un serum que utilicemos en nuestra rutina diaria, sino que sea un serum que utilicemos 1 o 2 veces por semana y que veamos cómo se comporta nuestra piel y cómo poco a poco vamos mejorando. Por supuesto, si vemos que nuestra piel va tolerando bien este producto, podemos a posteriori buscar otros serums que contengan también ácidos y que podamos utilizarlos en nuestras rutinas diarias. Pero si queremos comenzar a introducirnos en el mundo de los exfoliantes químicos, es una buena opción con una buena combinación. Tenemos ácido láctico, tenemos el ácido hialurónico y tenemos el extracto de la aloe vera, además de tener una fórmula con un alto porcentaje de ingredientes de origen natural. Este serum, como he comentado, sería ideal para aquellas pieles que tengáis manchitas, imperfecciones, que hayáis tenido marcas de acné, para mejorar el aspecto de todo esto y unificar el tono de vuestra piel, a la vez que podemos también mejorar nuestras pequeñas arrugas y nuestras líneas de expresión. Espero, como siempre, que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este producto, si ya conocíais esta marca y si la habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Utilizáis habitualmente ácidos en vuestras rutinas? Y si alguna vez os lo habéis planteado, ¿habéis tenido la duda de por cuál comenzar? ¿Cuál utilizar por primera vez? Este serum me parecía muy interesante justamente por esto, por tener estos primeros pasos para adentrarnos en la exfoliación química y poder aportaros un serum low cost que pueda mejorar así vuestra piel. Por otro lado, me encantaría conocer vuestra opinión. Dejadme por favor aquí en los comentarios qué os está pareciendo toda esta saga de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. ¿Os está gustando? ¿Estáis aprendiendo mucho? ¿Estáis conociendo muchas marcas y productos nuevos? Esa es la idea, que podamos conocer y aprender juntos muchísimos productos que podamos encontrar que sean económicos, que puedan aportarnos propiedades interesantes y que se puedan adaptar a muchos tipos de pieles y necesidades diferentes. Por último, solamente me queda daros las gracias a todas las personas que estáis ahí apoyándome cada día, diciéndome estas palabras tan bonitas, dejándome estos comentarios tan maravillosos. La verdad es que hacéis que saque las fuerzas de debajo de las piedras para poder estar haciendo este tipo de retos, este tipo de vídeos. Así que lo único que puedo deciros es muchísimas gracias de todo corazón a todas las personas que estáis ahí. Y por supuesto deciros que nos vemos mañana en un próximo vídeo de este reto de 21 días analizando 21 serums low cost que podemos encontrar en Druni y en Primor. ¡Hasta mañana!